En uno de mis viajes a Silicon Valley empiezo a conocer gente gente que había arrancado el mundo de Silicon Valley, ¿no? Que había empezado a mover a toda la movida de Silicon Valley. Estamos hablando de años, no sé, década del 80, 90. Tengo un amigo que tenía en Microsoft, conseguí las oficinas de Microsoft y fue una locura. Metí 300 personas el primer Barcamp, reunirme con VCs en Silicon Valley a pedirle millones de dólares para mi startup. Me dice, che, Iman, necesito si mañana podés viajar a Chile a mentorear a unos startups. Bueno, dije, sí, viajo. Me dice, bueno, viaja tal persona, Ariel. Viajo con este muchacho. Y me hace una pregunta que a mí me rompe porque me hace repensar un montón de cosas. Me dice, bueno, si te animás, yo te invierto. En Argentina, a día de hoy, ¿cómo está el tema del emprendimiento? ¿Crees que sigue habiendo esa mentalidad que había hace 20 años? En Argentina siempre fuimos hijos de la necesidad, ¿no? Hijos de la crisis. En España todavía hay un gran tema con la palabra fracaso. Yo sentí que había fracasado. ¿Cómo empezó Ismael Briasco? El primer paso que di fue bastante osado porque fue armar un podcast. No era un podcast, era un canal de YouTube. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Creé un foro. Se me ocurre crear un foro para nuclear todas las cosas que compartíamos en ese chat. Fue el foro Coches de Argentina. Encontramos una chica que en las redes era conocida y armamos un videolog que se llamaba Miravoz TV. Empezó todo como un hobby hasta que dijiste, joder, realmente esto es monetizable. En el medio del proyecto, el gobierno le prohíbe a Telefónica seguir cobrando a través de SMS, de tipo de servicios. Que basta, no quiero hacer más nada con socios, no quiero hacer más nada con inversores, no quiero hacer más nada con startups. Me cansé, batí el tablero, no solamente a nivel profesional, sino que me separé también de mi mujer. ¿De qué vive Ismael Briasco? ¿Y cómo se monetiza una marca personal? ¿Cómo se crea una marca personal desde cero? Comprendiendo que no se crea, que todos tenemos marca personal. Hablarle a ChatGPT y dedicarle 10, 20, 15 minutos a contarle todo lo que estás viviendo hoy. Porque tener una conversación que llega un momento que después de 10, 15 minutos de hablar, te olvidás que estás hablando con un bot. Sentís que estás hablando con una persona porque opina, piensa, razona. ¿Y qué top 3 herramientas de inteligencia artificial recomendarías? Cuando era joven iba al boliche, no me levantaban las mujeres. Yo tenía que lograr estar entre amigos o ir a encarar, no era lo mío. ¿Y qué errores ves en otros ponentes? Veo mucho personaje. ¿Y qué otro momento te ha hecho hacer clic? De golpe me agarra el síndrome del impostor. Digo, no, ¿qué voy ahí? Yo soy un fracaso. Si yo no me recibí de nada, todas mis empresas anteriores, ninguna tuvo un éxito. Y ahí me cae la ficha de que yo no tengo miedo al fracaso, yo no tengo miedo a mí mismo. El fracaso es una mirada, pero en realidad una mirada no es fracaso, es aprendizaje. Para mí el que verdaderamente fracasa es el que no aprende. Bienvenidos un día más al podcast de Aelis. Hoy estamos con Ismael Briasco. Te preguntaba fuera de cámaras, Ismael, ¿cómo te definimos? ¿Como emprendedor? ¿Como coach? Una hermosa pregunta. Bueno, primero gracias por la invitación. Como te decía también fuera de cámara, cuando completo un formulario que te ponen siempre ocupación, pongo emprendedor. Me resume un poco todo lo que hice en mi vida. Y es curioso porque me metí esta mañana en tu perfil de LinkedIn y tienes como 25, tienes 35 o 40 experiencias y el 90% son proyectos de emprendimiento. Sí. Y lo he visto y he dicho, hostias. En un momento me definí como emprendedor serial. Sí. Por esto, ¿viste? Incluso hasta haber hecho varios proyectos al mismo tiempo, que no lo recomiendo, es caótico, pero sí. Vamos a empezar por el principio, por cómo empezó Ismael Briasco, porque en uno de tus contenidos escuchaba que comentabas que antes te daba miedo publicar en redes sociales, que no te lanzabas, que es lo que le pasa a casi todo el mundo, y de repente un día dijiste, voy a empezar a publicar. Y ese momento o esa decisión realmente ha cambiado tu vida. Definitivamente, sí. Sí, bueno, el cómo empecé, nos podemos ir muy para atrás o nos podemos venir al mundo más digital de ahora. El cómo empecé con mi marca personal, poner esto, animarme a mostrarme, eso fue por allá por el 2019 aproximadamente, que tomé la decisión, pero fue totalmente adrede, de construir mi marca personal. Dije, bueno, basta, o sea, basta de usar las redes como algo secundario, como algo personal y tomármelo en serio. Y el primer paso que di fue bastante osado porque fue armar un podcast, no era un podcast, era un canal de YouTube donde yo iba a las empresas, a las oficinas de los emprendedores a entrevistarlos. Y esa fue mi forma de decir, bueno, venzo todo, venzo la cámara, venzo el miedo a exposición y bueno, y ahí fue mi puntapié inicial y después vino la pandemia y cambió todo también. Y en lo que respecta al emprendimiento, ¿cuál fue tu primer proyecto? Mi primer proyecto arranca por allá por el año 2000, de hecho tengo la fecha, 15 de noviembre del año 2000, que creo
medio en chiste, medio en serio, con un grupo de amigos digitales que no los conocía en persona, en un chat, creo un foro. Se me ocurre crear un foro para nuclear todas las cosas que compartíamos en ese chat, desde películas y cosas que hoy se consideran piratas, ilegales. En esa época era más normal. Y así nace un pequeño hobby que con los años terminó siendo un sitio con 20 millones de visitas únicas por mes. Realmente montaste el Foro Coches de Argentina. Exactamente, fue el Foro Coches de Argentina. De hecho, era nuestro competidor en España, era Foro Coches. Sí. Y no estaban ellos allí, ¿no? Entiendo. Como llegábamos, yo también yo estaba en Argentina, pero después empecé a llegar a un montón de países. Pero claro, éramos más locales. El Foro Coche le pasó lo mismo. Si bien estaba en toda Latinoamérica, el grueso eran personas de España. Pero después en ese mundo, como no era un mundo de negocios todavía, era más de hobby, todo se compartía. Entonces vos eras usuario de Foro Coches y eras usuario de Sico y eras usuario de diferentes foros al mismo tiempo. Pues hasta aquí el primer proyecto. Vamos con el segundo. ¿Cuál fue? Bueno, el segundo proyecto nació dentro de SICOF-XP, cuando ya lo habíamos convertido en una compañía. En un momento se me ocurre, estaba todo el tema de los blogs, de los videologs, perdón, que muy naciente, estamos hablando del año 2008, 2009. Y yo empecé a ver eso, dije, che, esto puede andar. Me junté con un amigo que tenía una productora. Y che, ¿por qué no armamos algo? Encontramos una chica que en las redes era conocida, la sumamos como la conductora y armamos un videolog que se llamaba Miravoz TV, que nace en YouTube, año 2009 de nuevo, y empezó a tener un éxito tremendo en el mundo nerd, porque era un videolog de noticias. Nos contábamos noticias, etc. Yo cada tanto aparecía en cámara, pero la conductora era esta chica. Y un día me invitan, fue mi primer viaje a España, a Barcelona, a Benidorm, a un evento de videologgers de todo el mundo, que se nucleó ahí, y me llevaron a presentar el videolog. Ese fue mi segundo así proyecto, que fue un proyecto, de nuevo, era otro hobby, que en ese momento era difícil de monetizar un videolog, que nace dentro de SICOF-XP, que era mi startup en ese entonces. Es que es curioso porque lo hablábamos también antes, que empezó todo como un hobby hasta que dijiste, joder, realmente esto es monetizable. Totalmente, claro. Y antes de pasar al al tercer proyecto, ¿este primero en qué quedó? Y ese lo que empezó a pasar es que era costoso justamente de producir, de mantenerlo. La chica esta con la que estábamos haciéndolo en un momento no pudo seguir, cambiamos de conductora. La segunda conductora, lo mismo, tuvo un tiempo, después ya no podía seguirlo. Nos costaba dinero, había que pagarle a esta chica, pagarle al equipo. Nadie quería poner ese entonces dinero en un videolog. Y era desviar demasiado tiempo nuestro, de nuestra cabeza, que teníamos nuestras empresas, porque los 4 que estábamos en el equipo, cada uno tenía sus empresas, y dijimos, bueno, basta, hasta acá llegamos, está buenísimo, y lo cerramos y lo dejamos ahí en stand-by, que fue eterno ese stand-by. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, nunca más. ¿Y el primero, el de Foro Coches argentino? Ese duró muchos años, ese duró... 20 y tantos, ¿no? Me has dicho. No, hasta el 2014, 2013. 2014 lo cerramos como sitio, 2013 lo cerré como compañía. Que realmente podemos decir que murió, entre comillas, por la presencia de las redes sociales. Sí, fue una combinación. En un momento nosotros dependíamos mucho del tráfico orgánico que venía por Google. O sea, vos buscabas, no sé, cómo... escribir un libro y aparecíamos nosotros el primer, segundo resultado, que alguien dentro del foro había puesto, che, ¿alguien sabe cómo escribir un libro? Y alguien le respondía y le explicaba cómo. Entonces aparecíamos en un montón de respuestas. Y en un momento Google, en el año 2009, 2010 creo, si no recuerdo mal, Google implementa uno de los cambios más grandes en su motor de búsqueda, que fue Google Panda, se llamó, que fue básicamente, Google dijo, el contenido generado por los usuarios no es más importante. Deja de ser importante para Google y ahora queremos contenido editorial. Que a día de hoy es lo contrario, realmente. Y ahora volvió todo al revés, pero claro, pero pasa que antes el contenido generado por los usuarios estaba en sitios independientes que nadie controlaba. Ahora está centrado en Facebook, en las redes sociales grandes. Y lo que pasó es que empezó a matarlos. Y ahí fue el nacimiento de los blogs. Porque empezaron a considerar los blogs como sí contenido de valor. Entonces, claro, mi sitio, que eran foros, desapareció. Yo de golpe pasé de tener 20 millones de visitas por mes en un año y medio, 2 años, a caerme a 2 millones.
Es una pena, sobre todo cuando a día de hoy ves que empresas como Reddit lo están petando. Total. Porque hemos dicho antes Foro Coches, pero podríamos decir Reddit, realmente. Sí, totalmente. Sí, nosotros creo que nacimos a destiempo del mundo actual. Nacisteis antes, sí. O no lo pudimos sostener, o bueno, nada, la verdad que era difícil sostenerlo más nos metimos en un juego, que es el juego de la inversión, salimos a buscar inversores, y cuando ya te metes inversores en el medio, ya está, no podés tomar decisiones totalmente arbitrarias, no podés, o sea, ya empezás a tener un montón de presión de, bueno, nada, tenemos que lograr este objetivo, tenemos que lograr que la compañía o la vendamos o no sé, salir a la bolsa, tipo. Y eso se empezó a poner tan exigente y en un momento, como empieza a caer el tráfico, había que reconvertir el negocio. Ahí se me ocurre crear otra startup dentro de Zico para poder tratar de ver si la sacamos adelante. Y creamos 2 compañías. Una fue una aceleradora de proyectos que, más que aceleradora, te diría, nosotros representábamos a otros sitios que tenían mucho tráfico, pero que no era suficiente cantidad de tráfico para ir a una agencia de publicidad y decirle, vendernos publicidad a este sitio. Porque las agencias te decían, no, si no venís con mínimo, no sé, 10 palos de visitas por mes, no te aceptamos. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Agarrábamos muchos sitios que tenían por ahí 500.000 visitas por mes, 1 millón, los metíamos en grandes silos. Decíamos, bueno, tenemos 20 sitios que hablan de temática de mujeres, 20 sitios que hablan de autos, 20 sitios que hablan de, no sé, finanzas. Íbamos a las agencias y le decíamos, bueno, ahora sí. Y nos compraban, pero claro, el problema del mundo de las agencias y de la publicidad es que para sostenerlo tenés que tener una espalda muy grande porque te pagan a 6 meses, 7 meses. Y llegó un momento que no teníamos la espalda, no podíamos, o sea, vendíamos un montón, pero llegó un momento que no teníamos el dinero para poder sostenerlo. Y había equipo, había gente, y teníamos los inversores presionando, y era, para sostenerlo era levantar más guita, o sea, levantar más inversión, pero licuarnos de tal manera nosotros, quedarnos con un porcentaje tan chiquito de la compañía que era... No merece la pena. No merece la pena. Entonces ahí tomé la decisión de decir, basta, cerremos. Vale, ahora después vamos a hablar de, que realmente es el tema en el que quería profundizar, de liderazgo, de cómo crear una marca personal, pero a mí por lo menos me resulta muy interesante saber toda tu trayectoria. Entonces vamos a seguir con el tercer proyecto de emprendimiento. Tercer proyecto, bueno, cuando cierro Zico FXP, llamaba esta empresa, sucede algo un mes antes de cerrarla, 2 meses antes de cerrarla, que fue, viene una chica, una amiga, una inversora amiga, que yo le prestaba las oficinas para su primer VC, había armado su primer VC, y me dice, che, Ima, necesito, si mañana podés viajar a Chile a mentorear a unos startups. Y le dije, mira, déjame ver, yo tenía 2 hijas, mi mujer, déjame ver. Bueno, le dije, sí, viajo. Me dice, bueno, viaja tal persona, Ariel, un pibe que yo conocía, como nosotros veníamos ya cerrando la compañía de a poquito, habíamos echado un porcentaje de gente, nos había quedado muy grande la oficina y compartíamos oficina con esta gente, le habíamos dado la oficina a esta gente. Y viajo con este muchacho y me hace una pregunta que a mí me rompe porque me hace repensar un montón de cosas. Y me dice, Chima, la forma en que hoy estás ganando dinero con Zico FXP, que era básicamente vender mucho tráfico en AdWords y lograr que ese tráfico monetizarlo con AdSense. Básicamente hacíamos arbitraje, lo que se llama arbitrar. Sí. Me dice, ¿no lo podés hacer con otro sitio? ¿No puedes crearte otros sitios a hacerlo? Le digo, sí, la verdad que sí. Me dice, ¿qué necesitas para hacer eso? Digo, no, bueno, inversión, porque hay que crear los sitios. Digo, necesito una inversión inicial que hoy no tengo para hacerlo. Yo vivía el día a día con mi sueldo si bien era emprendedor, tenía mi sueldo y vivía de eso. Y me dice, bueno, si te animás, yo te invierto. Y le digo, no, pará, seamos socios, vamos 50 y 50, yo hago toda la parte técnica y vos pones la guita. Dale, me dice, pero enseñame. Bueno, dale. Y vuelvo, que yo sé, con el plan ya de cerrar la compañía, y bueno, y ahí creo esta tercera compañía, que era básicamente crear muchos sitios en inglés para el mercado americano, sitios con contenido real, eran verticales, blogs de diferentes verticales, monetizarlos con Google AdSense y meterle mucho tráfico con Google AdWords. Una práctica que Google siempre te estaba mirando con un lente así para que no rompiera las reglas. Sabíamos que era muy border. O sea, realmente estás en el límite, claro. Estábamos en el límite, pero era un negocio financiero hermoso, que si lo hacíamos bien, encima en Argentina en esa época,
vos tenías el peso tenías varios tipos de dólar, entonces vos podías comprar. Tú monetizabas con el precio de Estados Unidos. Claro, yo compraba en pesos argentinos el AdWords y cobraba en dólares. En Estados Unidos, joder. Y encima lo cobraba antes de tener que pagar AdWords. Entonces yo tenía, por ejemplo, Google ahí me daba crédito por un mes. Entonces yo podía comprar AdWords y no pagaba hasta dentro de 30 días. Pero a los 25 días AdSense me pagaba en dólares. Entonces yo cobraba antes de tener que pagarles, con lo cual era una bicicleta financiera hermosa. Entonces, claro, teníamos inversión ilimitada en un momento. ¿Y qué tiene que ver esto con los primeros proyectos? Es como que has ido creando proyectos. La diferencia que este fue el primer proyecto que hice dinero. Ah, bueno, una diferencia importante. Los demás no es que no hacía dinero, o sea, el otro demás subsistía y me dejaba dinero para vivir, o sea, para poder tener un sueldo y nada, criar a mis hijas y mantener a mi familia. Es que incluso cuando... Esto me dio dinero para poder cambiar mi calidad de vida y poder crecer. Sabía que no era insostenible en el tiempo, que en algún momento esa fiesta se iba a acabar, pero bueno, dije basta, o sea, tengo que poner foco en la cerguita y... Sí, pero eso como casi todos los proyectos, porque a día de hoy, por ejemplo, las agencias de inteligencia artificial están muy de moda. Sí. Yo, por lo menos, no creo que vaya a ser la moda hasta dentro de 10 años. Creo que es el momento de aprovechar esta moda de las agencias de IA, aprovechar el momento, pero evidentemente no va a durar toda la vida. Y es curioso porque, claro, has tenido diferentes proyectos de emprendimiento y cada uno es un poco de su padre y de su madre. E incluso has comentado que compartís oficina, que es otro tipo de emprendimiento que a día de hoy, bueno, emprendimiento no, es otro de los negocios, el coworking que más de moda está desde hace ya unos años. Sí, no era coworking, era más subsistir. Teníamos una oficina de 400 metros cuadrados y éramos 10 personas, porque habíamos echado a 30. Entonces era, bueno, o me voy o traigo a alguien que subalquile todo el resto. Fue un poco eso, pero sí, fue un coworking de alguna manera. Sí, pero son ideas totalmente diferentes. Sí. Bueno, de hecho, en esa época éramos una de las pocas compañías que era toda abierta, o sea, no teníamos cubículos, era todo un piso completamente abierto y todos trabajando, mirándonos las caras. Que de nuevo, soy generación X, vengo de otro mundo, y en ese momento todavía las empresas no hacían eso. Nosotros ya veníamos con un cambio muy fuerte en la manera de trabajar, la manera de liderar, de un ambiente mucho más horizontal y no tan vertical. Si bien yo era el CEO de la compañía, yo estaba ahí al pie del cañón siempre, me sentaba a programar, tenía que programar. Veníamos con esa mentalidad, ¿no? O sea, vengo de esa generación, yo te diría, yo soy de la segunda. En Latinoamérica en particular hubo varias olas de startups. Hubo la primera ola que fue la del 2000, 99-2000, donde ahí nació Mercado Libre, de Remate, varias de esas. Yo vengo de la segunda ola, que fue la del 2007, que fue la que recibió todo el aprendizaje de lo que no había que hacer de la primera ola, y que vino con toda esta cultura de Silicon Valley de cambiar la manera de liderar, ¿no? de aplanar las compañías, de que no haya tanta estructura vertical y que sea una estructura mucho más horizontal. Y eso nos ayudó un montón porque pudimos crecer y pudimos armar una empresa de un hobby sin ninguno tener experiencia previa siendo emprendedor, pero que gracias a esas filosofías y a gente con la que me fui reuniendo y me fue ayudando a cómo pensarlo, lo pudimos hacer. Eso en el 2000 no lo hubiera podido hacer ni de casualidad. Sí. Y en Argentina, a día de hoy, ¿cómo está el tema del emprendimiento? ¿Crees que sigue habiendo esa mentalidad que había hace 20 años? Yo estoy bastante alejado un poco del mundo argentino, por lo menos del mundo startup de Argentina. Sé que ha cambiado mucho la manera, ya no están las oportunidades, o por lo menos no. En Argentina siempre fuimos hijos de la necesidad, ¿no? Hijos de la crisis, de alguna forma. Entonces siempre estuvo esta cosa de la subsistencia, aparecían los emprendedores con ideas disruptivas. Pero claro, en un mundo que no estaba tan globalizado como está el de hoy. Entonces yo creo que esa generación del 2000, del 2007, vivió una realidad que tenías que arreglarte con lo que podías, y eso te llevaba a ser totalmente resiliente y totalmente busca. Que estas nuevas generaciones ya no lo son tan así, ya tienen todo mucho más servido, y muchos se van a buscarlo afuera, quizás ni siquiera se lo van a buscar lo buscan en Argentina. Hoy no necesitas ni siquiera tener que estar en Argentina para levantar inversión. Entonces creo que eso se está dibujando, hay mucha oportunidad todavía y sigue apareciendo. Yo de nuevo no estoy tan metido en ese mundo, pero sí no veo el nivel de emprendedorismo que vi, por lo menos de esas dos primeras olas grandes. ¿Y cómo continuaste emprendiendo, Ismael?
Bueno, ese proyecto a los 2 años... Que por dar un poco de contexto, hemos empezado en el 2000 más o menos. Arrancamos en el 2000. Ahora hablaremos de cómo estás o qué proyectos tienes a día de hoy. Sí. Y hemos hablado de 3 proyectos de emprendimiento. Ahora mismo, ¿en qué año nos situaríamos? Claro, pasamos del 2000, 2007 renuncio al mundo corporativo, armo la empresa de PsicoFXP, 2014 cierro Psico, armo esta empresa que te digo de arbitraje, en el 2013, perdón, en el 2015 Google nos baja todas las cuentas y nos deja en cero, que era esperable y eso va a pasar en algún momento, y ahí me vienen a buscar unos emprendedores argentinos para que lidere una compañía que era una especie de Netflix del deporte, pero con un concepto diferente, que era comprar contenido viejo del deporte, los mejores momentos del deporte histórico, rehacerlo en el sentido de por ahí, no sé, ir a buscarlo a, no sé, Gabriela Sabatini, que fue una ídola del mundo de tenis de Argentina, y que Gabriela por ahí la pudiéramos entrevistar contando anécdotas de cómo vivió ese partido cuando ganó, o no sé, ir a buscar a, así, todos diferentes personajes, ¿no? Alguno de los campeones del mundo del 86 de Argentina y entrevistarlos. Entonces empezamos a producir esos contenidos, pero bueno, la realidad es que había un negocio atado a Telefónica atrás de esto, que era vender este servicio vía SMS, bueno, una forma de que se podía hacer en esa época, hasta que en el medio del proyecto el gobierno le prohíbe a Telefónica seguir cobrando a través de SMS este tipo de servicios, y nosotros en el medio del desarrollo del negocio había que pivotar, había que cambiarlo de cero, había que directamente ya empezar a venderlo de una manera diferente, y no había un market fit real armado. Entonces, cuando salimos a rehacerlo, estaba muy difícil. Yo no estaba convencido del camino. Mis socios tenían otra idea y decidí abrirme. Y eso fue 1 año y pico después, 2016. Y ahí decido... Olvidarte del mundo corporativo. No, del mundo corporativo no, del mundo startup. Dije, basta, no quiero saber más nada con socios, no quiero saber más nada con inversores, no quiero saber más nada con startups. Me cansé, pateé el tablero, no solamente a nivel profesional, sino que me separé también de mi exmujer. Fue un año duro. Y ahí me meto, ahí cambio mi mindset, digo, con todo el bagaje que tengo, toda la experiencia que vengo arrastrando y todo lo que aprendí de este mundo digital, me di cuenta que en el mundo de las pymes, de las empresas, no había conocimientos, había una falta de conocimiento del marketing digital, de la transformación digital, que ahí empiezo a escuchar ese término, y me empiezo a hacer consultoría en transformación digital y ayudar a las empresas a que puedan implementar la tecnología bien dentro de las compañías para cambiar sus procesos, porque se venía un mundo nuevo y las empresas no estaban preparadas. Y cuando me meto en las empresas, ahí me doy cuenta que el problema no era tecnológico, había un problema atrás, que era un problema de liderazgo. O sea, los líderes no estaban, su mindset no estaba preparado para poder cambiar las empresas. Entonces vos le podías dar una Ferrari, y era como la famosa anécdota de Maradona, que subió a la Ferrari y dijo, ¿y dónde está el estéreo? Y Coppola, que era el manager, le dice, pero no, es un auto de carrera, no tiene estéreo. Entonces no me gusta. Bueno, entonces igual. Llegó el mundo de la tecnología y los empresarios estaban todavía con el mindset de la vieja escuela. Que pasa lo mismo a día de hoy con la IA. Y hoy pasa con la IA, claro. Estos son ciclos, ¿no? Esto se repite. Luego me cuentas esto que hablábamos antes de la inteligencia artificial, que a mí me ha dejado flipando. Y esto pasa todo el tiempo, es así. Y ahí mi cabeza hace un clic. Yo venía en un proceso interno fuerte de cambio, de transformación, de mucho autoconocimiento, de trabajar desde espiritualmente hasta holísticamente en 1000 cosas. Y en ese camino descubro el mundo del coaching. Yo primero como coachee, me había coachado un montón, me había encantado, me había hecho muy bien a mí en lo personal. Y me di cuenta del poder que tenía el coaching de poder ayudar a la gente, de poder ayudar a que vean lo que no estaban pudiendo ver a través de preguntas, a través del coaching. Básicamente es un gran preguntador. Un coach es un experto en hacer preguntas poderosas que te hacen cuestionarte, ¿no? Y me hice la carrera de coaching y eso empecé a aplicarlo dentro de las empresas y empecé a meterme, en vez de tanto en el mundo tecnológico, empecé a meterme más en el cambio cultural de las organizaciones y entender cómo ayudar a las empresas justamente a poder cambiar su cabeza y que puedan entender que la tecnología no venía a echarlos, a cambiarles su trabajo o a desplazar su trabajo, sino al contrario, a mejorar el trabajo y que ellos sean más útiles. El ser humano está para pensar, no está para hacer tareas mecánicas. Para eso están los robots, para eso está la tecnología. Y ahí
ahí hice un cambio muy fuerte que me fue llevando por un camino que en un momento me di cuenta que la marca personal era necesaria para justamente poder captar más clientes, y ahí viene otra transformación, que es redescubrirme como comunicador, que no sabía que lo tenía. Y a día de hoy, no sé cómo plantearte esta pregunta, pero ¿de qué vive Ismael Briasco? De varias cosas, pero principalmente de mi marca personal. ¿Y cómo se monetiza una marca personal? Se monetiza de muchas maneras. Hoy te diría mis principales fuentes de ingresos, hablando siempre de lo profesional, tienen que ver con mis mentorías. Soy mentor y hago mentorías de marca personal, hago mentorías de liderazgo, hago mentorías para ayudar a líderes a que puedan transformarse y entender este liderazgo digital que hoy tienen que tener, que es el liderazgo no solamente dentro de las empresas, sino cómo lidero hacia afuera, y que la marca personal tiene una pata gigante en ese paso. La mentorías es una. Las mentorías grupales es otra. Tengo una comunidad privada donde justamente en la comunidad la gente participa en mentorías grupales y trae temáticas. Ayer, por ejemplo, tuve una sesión de mentoría grupal donde lo que menos hablamos fue de marca personal. Fue, bueno, cómo organizo mi tiempo, temáticas típicas que tiene cualquier emprendedor, cualquier líder dentro de su día a día. Y yo por experiencia de vida y porque lo vivo y porque estoy todo el tiempo tratando de aprender y tratando de mejorarme, puedo compartir mi experiencia, y después también es nuclear a la gente para que entre ellos se ayuden, ¿no? Mi comunidad privada un poco tiene que ver con eso. Y después como speaker, yo como comunicador me redescubrí como speaker. Si bien yo ya venía dando conferencias desde mi época de psico del 2008, pero eran conferencias donde por ahí me llamaban para que cuente mi historia como emprendedor. Pero en un momento hago el clic y digo, yo tengo un montón para enseñar en mis conferencias y no solamente contar mi historia. Entonces ahí empecé a cambiar mi cabeza y empecé a dar charlas más concretas, ¿no? Decir, charlas sobre marca personal, charlas sobre liderazgo, charlas sobre, en su momento, más temas técnicos, marketing digital. Entonces me empecé a meter más como speaker, dando un valor, que simplemente contando historias, y eso se convirtió en un negocio también. ¿Y cómo se crea una marca personal desde cero? Primero, comprendiendo que no se crea, que todos tenemos marca personal. Estamos las que la gestionamos y los que no la gestionan. Pero todas la tenemos. Si yo te pido a vos que te busques en Google, probablemente aparezcas. La pregunta es si apareces de la manera que a vos te gustaría aparecer, o estás apareciendo porque sucedió. Porque te posicionó Google en tu perfil de LinkedIn, pero de golpe tu perfil de LinkedIn no cuenta tu historia. Entonces, la marca personal está. Yo antes de reunirnos acá, yo te busqué y volví a mirar tu perfil, que lo había mirado hace un mes atrás, y volví a mirarlo, y eso es tu marca personal. Lo que yo leí en tu perfil, si está actualizado, me está hablando de vos. Más o menos. Entonces, claro, y eso es la marca personal. Es la forma más simple de resumirlo, ¿no? Después es, ¿cómo la gestiono? Bueno, la gestiono controlando el mensaje. Digo, ¿qué quiero contar? Porque tengo muchas cosas para contar. Acá en el podcast estamos hablando de 1000 cosas. Digo, pero ¿dónde quiero poner el foco? Entonces, tu marca personal es entender, cómo construyo ese mensaje de una manera de que al público que hoy tengo como objetivo, que quizás dentro de un año sea otro, pero al que hoy tengo como objetivo, escuche el mensaje de lo que yo quiero contar con mi marca, y que esa marca obviamente me lleve a generar negocios, ¿no? Una marca personal está para eso, para generar negocios, o incluso para trascender, o que en ese trascender generes negocios, o para, como a mí me gusta más decirlo, mi marca personal en realidad es mi vehículo para lograr mi propósito. Mi propósito, que lo definí hace muchos años, tiene que ver con ser una posibilidad para todos los demás en lo que hago. Entonces, cualquier negocio que yo me meta, tiene que ayudar a otro. Si no ayuda a otro, no me meto, no lo hago. Si me viene una idea, me vienen con una propuesta, y esa propuesta es solamente para hacer dinero y nada más, y a mí me genera insatisfacción, no lo voy a hacer. Y parece, mirarás con cara de, estás loco. Y no, ya he pasado por ahí. Y priorizas otras cosas a día de hoy, entiendo. Hoy priorizo otra cosa. Priorizo a mis hijos, priorizo a mi familia, priorizo el bienestar. Es sentirme bien con lo que estoy haciendo. Y yo me siento bien cuando siento que lo que hago impacta en los demás. Y ojo, primero tiene que impactar en mí, ¿eh? Si yo no estoy bien, ¿qué voy a dar a los demás? Lo mismo que tengo. Si yo estoy en un estado de escasez o en un estado no sé, de frustración, lo que voy a dar es frustración. Entonces primero yo tengo que estar bien. Entonces
hay que ser consciente de eso, ¿no? O sea, paso primero, lo paso por mí. Digo, ok, este proyecto que viene, ¿me va a ser útil? ¿Me va a ser bien? Sí, genial. Bueno, ahora, ¿cómo aporta a otros? De esta manera, listo, lo hago. Es que tú además, evidentemente es el resultado de muchos años y años y años de trabajo, pero lo comentábamos antes que en LinkedIn tienes 160.000 seguidores y no es lo mismo 160.000 seguidores en TikTok o Instagram que en LinkedIn, ¿no? No. Yo, de hecho, más allá de perfiles como CEOs de grandísimas empresas, creo que no había visto un perfil con tantos seguidores. Hay varios. Somos muchos, pero es verdad. Somos muchos dentro de un mundo pequeño, entonces no somos tantos. O sea, coincido con vos en eso. Y en LinkedIn, si uno lo quiere comparar con la cantidad de seguidores de Instagram, y tenés que multiplicar por 5, por 6, por 7. O sea, lo mismo que tengo en LinkedIn, si lo multiplicas por 7, sería lo mismo en Instagram, por él. Eso es. Porque es más difícil. Y hay un proyecto del que no hemos hablado que tengo curiosidad por entender bien qué es lo que es Barcamp, creo que se llamaba. ¿Qué es Barcamp? Barcamp fue, más que no fue un proyecto como negocio, fue de esas cosas que me apasionaban hacer. En uno de mis viajes a Silicon Valley empiezo a conocer gente gente que había arrancado el mundo de Silicon Valley, ¿no? Que había empezado a mover a toda la movida de Silicon Valley. Estamos hablando de años, década del 80, 90. Y uno de ellos había creado dentro de O'Reilly, que es la compañía de los libros, había creado un evento que se llamaba Barcamp, que era básicamente, juntaban a todos nerds en bares cercanos a O'Reilly a dar charlas y después se quedaban a dormir con bolsas de dormir en el campus de O'Reilly. Y eso nace de esa forma, ¿no? Eran todos nerds, muchos de ellos eran emprendedores que estaban arrancando, a compartir lo que sabían. Nos juntamos en un bar y que quiera dar una charla la da y habla sobre... Y eso, bueno, cuando eso empezó a crecer, se empezó a correr la voz, empezaron a hacerlo en un montón de bares, en un montón de lugares en Silicon Valley. De golpe lo empiezan a escuchar en lugares del mundo, empieza a suceder en otros lugares del mundo. En un momento el que lo creó dice, bueno, voy a crear unas reglas para que esto no se desvirtúe. Entonces dice, bueno, el evento siempre tiene que ser gratuito, no puede haber charlas predefinidas, es una anticonferencia, o sea, las personas llegan al lugar y no sabes quién va a hablar y de qué va a hablar. Realmente habla el que... Hay una pizarra libre, una pizarra, y vos, si hay un lugar para anotarte, te anotás. Hay salas. Entonces yo, por ejemplo, cuando lo empecé a hacer, conseguí el primer año, que fue en el año 2007, tengo un amigo que tenía en Microsoft, conseguí las oficinas de Microsoft ahí en Argentina, sí, fue un golazo, arranqué arriba. Sí. Y me dieron me dieron un día sábado, todas las 4 salas que tenía Microsoft en su oficina, eran 2 salas grandes de conferencias y 2 salas de reuniones, para armar Barcamp ahí. Y fue una locura, metí 300 personas el primer Barcamp y quedaron, creo que 100 afuera. El segundo año lo volvemos a hacer en Microsoft, meto de la misma cantidad de gente, porque el lugar era el mismo, y quedan 600 afuera. Y dije, wow, esto es una locura. Okay. Bueno, y así empezó a crecer. En el mundo había pasado lo mismo, mucha gente haciendo Barcamp por todo el planeta, era una locura. Y el último, por lo menos el último que organicé, que estuve yo involucrado en la organización, que fue en el año 2011, lo hicimos en el campus de una universidad muy grande en Argentina, se llama UDESA, Universidad de San Andrés, y metimos 2.000 personas un domingo. Un domingo de sol, la cosa increíble, todos nerds metidos ahí dando conferencias, y pasaron personas, emprendedores de primera talla, principalmente argentinos, ¿no? De allá, hasta personas que eran por ahí un developer que trabajaba en una compañía que dijo, yo voy a dar una charla sobre JavaScript. Y se paraba y daba la charla. Y de golpe metía 40 personas escuchándolo. Una locura. Me comentabas antes que conociste, seguramente a raíz de esto, al cuarto mandamás, por así decirlo, de Microsoft, ¿no? Así, claro, eso fue en el primer evento, en el primer Barcamp. En un momento veo una persona grande, que estaba ahí caminando, no sé qué, y uno de los cofundadores de Barcamp, o sea, con el que armé Barcamp, me dice, Ima, te presento a John. Hola, John. Me pongo a hablar con John, divino John. Estoy hablando con él un rato largo. Y no le pregunté, le pregunté, bueno, ¿qué hacía? No, bueno, me dedico hace muchos años a la industria del software. No me dijo mucho más. Y ahora que quiero armar una marca de vinos acá en Argentina. Bueno, yo, la verdad, no me puse a indagar demasiado y me fui. Al rato viene mi amigo y me dice, ¿sabes con quién estás hablando? No. Dice, es el 4º empleado o el 5º empleado de Microsoft.
que Microsoft Argentina. No, es que Microsoft a nivel mundial. ¿Cómo el quinto empleado de Microsoft? Sí, este tipo manejaba, creo, el área de recursos humanos, era el director de recursos humanos. Fue el quinto empleado de Bill Gates, o sea, una locura. Este tipo festeja el cumpleaños con Bill Gates. ¿Qué? Joder. Muy loco. Y así, bueno, he conocido personajes increíbles a lo largo de esos viajes a Silicon Valley también. ¿A quién más has conocido? Bueno, nada, he estado Ya es una pregunta por mera curiosidad, no por... No, bueno, de todo, desde CEOs de startups. Pasa startups que ahora ya no existen. Foursquare, por ejemplo, en su momento fue una de las startups más conocidas para que vos podías registrar físicamente donde estabas en cualquier lugar de la ciudad, y era una compañía que levantó, no sé, varios cientos de millones de dólares, era la número 1 en Nueva York, y estuve en las oficinas ahí con el CEO, y no sé, y de ir a Google, de ir a las oficinas de LinkedIn en Silicon Valley, cuando yo todavía ni tenía cuenta en LinkedIn, creo. Pasé por muchas de esas cosas locas en esos viajes, y que cuando hoy tomo dimensión de eso, en ese momento no me daba cuenta. O sea, era chico, estaba empezando, y para mí era divertido todo eso. No ahora le das más valor, entiendo. Modelo de valor, sí. Modelo de valor porque me doy cuenta de lo que aprendí, de todos esos viajes, de conocer a esa gente, de, no sé, ir a reunirme con VCs en Silicon Valley a pedirle millones de dólares para mi startup. Y iba muy inconsciente, era como el automático. No, hoy lo pienso y digo, wow. Evidentemente salvando las distancias, pero es un poco lo que me está pasando a mí con el podcast, que hoy charlo contigo y claro, yo al final vengo aquí, charlo, pregunto, pero luego yo me voy a mi casa y digo, joder, lo que me ha contado Ismael. Me ha contado 4 o 5 cosas que yo el lunes llego a la oficina y digo, hay que hacer esto. Hablemos ahora de esto de ChatGPT que me estabas comentando antes, que vienes desde Málaga. Y en el trayecto, una función de ChatGPT que yo no conocía... Bueno, cuéntalo tú mejor. El otro día escuché a una de las tantas personas que sigo del mundo de AI, tiró este tip, de hablarle a ChatGPT y dedicarle 10, 20, 15 minutos a contarle todo lo que estás viviendo hoy, todos tus proyectos, todos tus miedos, todas tus inseguridades, todos tus deseos, etcétera, como para poder alimentarlo de todo eso y luego pedirle que te haga un resumen. Y dije, che, interesante esto, no lo había pensado. Y ahí me acordé, él lo que dice es que le hablemos a ChatGPT. Claro, ChatGPT tiene una opción, una feature que hoy está tanto en las aplicaciones móviles como en desktop también, que vos le podés hablar en tiempo real. Y es como conversar como estamos hablando vos y yo. O sea, y de hecho, le hicieron un upgrade hace, creo que 1 mes y medio o 2, donde la voz la pusieron muy natural. Y es dubitativa, o sea, le estás hablando y de golpe te dice, déjame pensar, a ver, y estoy hablando con alguien realmente. Entonces, podés tener una conversación que llega un momento que después de 10, 15 minutos de hablar, te olvidás que estás hablando con un bot. Honestamente sentís que estás hablando con una persona porque opina, piensa, razona. Y estuve, creo que 15 minutos hablándole todo el viaje, contándole todos los proyectos que tengo, dónde estoy, mi salida de mi última startup, lo que quiero armar. Y en un momento le cuento lo que quiero relanzar mi podcast. Y me pregunta, me dice, bueno, ¿y de qué va a tratar? Entonces le empiezo a contar de qué va a tratar. Me dice, qué interesante. ¿Y cuáles van a ser los pilares? Bueno, entonces le digo los pilares. Y en un momento le digo, escúchame, actúa como si fueras un experto en podcast, con más de tantos años de experiencia produciendo podcast, y ayúdame a diagramar el primer episodio y armar bien los pilares y entrar en profundidad. Y de golpe empezó a hacer un montón de preguntas que yo no me había hecho y me llevó al punto tal de que terminé armando el primer episodio. O sea, me lo estructuró por completo, me dio una estructura. En un momento cuando me da la estructura para mí era muy, muy rígida. Entonces digo, no, pará, que quiero que sea fluida. Tú fíjate cómo puedo enganchar un tema con otro. Y me ayudó a engancharlo. Y dije, sin pensarlo, un tema que lo tenía en el tintero, que todos los días decía, bueno, la semana que viene arranco a planificar el podcast, y no lo venía haciendo, de golpe una conversación de 15 minutos con un bot, eso es. con una IA, me ayudó a destrabarlo y me dio ideas que a mí no se me habían ocurrido ni por casualidad. Y eso para mí es... por primera vez sentí esta sensación de, este es el mundo que va a vivir mi hijo Luca, que acaba de nacer hace 4 meses y medio. Esto va a ser natural. Esto lo va a vivir como completamente natural. Sí, quería que lo contases porque yo hace unos meses utilicé esta función de, no esta, sino la versión anterior de ChatGPT, y es verdad que intentabas hablar con la inteligencia artificial y cada vez que hablabas empezaba de cero. Entonces realmente no llegabas a tener una conversación. Claro, se cortaba. Entonces, cuando a mí me has contado que ya existe esta nueva función que yo desconocía, es una locura.
Es una locura, efectivamente. Sumarle además que todo lo que le estás contando lo puede guardar en memoria, con lo cual en todas las otras conversaciones que tengas de ChatGPT va a recordar gran parte de los temas más importantes que hablaste, con lo cual todo esto que le acabo de alimentar se lo alimenté a todo mi ChatGPT. Con lo cual, o sea, es mucha data que ahora va a poder utilizar cuando le pidan que genere contenidos. Otra herramienta de inteligencia artificial que también hemos comentado antes es la herramienta que te genera vídeos cortos cuando tú le das un clip, por ejemplo, de 15-20 minutos. Claro. Y te genera los vídeos, me has comentado, y te dice cuáles son más probables que se viralicen. Eso sí, hay varias de estas, una es Opus Pro, que te había comentado, que lo que hacen básicamente es leer todo el video completo, entender dónde en todo ese video surgieron momentos que pueden ser virales, que pueden ser cortos, no solamente detectarlos, sino cortarlos, meterle los subtítulos, meterles lo que llaman B-rolls, que es básicamente buscar. Si en ese momento del video yo hablé de cuando yo era chico y jugaba a la pelota con mis amigos en la calle, busca un video de una persona jugando a la pelota con sus amigos en la calle y lo mete en el medio del video para que sea más dinámico. Todo eso lo hace automáticamente. O sea, eso hoy, si nos llevamos a lo que antes costaba hacer eso, eran horas de trabajo, ahora son segundos, con lo cual un editor hoy puede multiplicar su trabajo, puede tranquilamente, en vez de tener que no es perder el tiempo, pero digo, dedicar tiempo a trabajo operativo, es dedicar tiempo más a supervisar y arreglar o mejorar lo que te hace una IA. Es parecido a lo que le habrá pasado a los redactores de contenido. Totalmente, claro. ¿Y qué top 3 herramientas de inteligencia artificial recomendarías? Pasa que depende para qué. Mira, hoy estoy en todo lo que es IA generativa. Hoy estoy utilizando 3, de hecho. Hay 3 que pago. Pago ChatGPT, obviamente, porque es la número 1 y porque para lo que es el día a día y para la mayoría de las cosas funcionan muy bien. La segunda que pago y que cada día me sorprende más es Perplexity, porque lo utilizo para hacer todo lo que es research. Entonces, muy buena para hacer research, para poder hacer búsquedas muy profundas y múltiples fuentes. Te iba a decir 3, son 4 las que pago. Gemini, porque Gemini ahora que implementó VO3, hablando de videos, que encima te genera videos con un prompt y con audio, es una pasada. Pero lo que tiene Gemini en particular de Google es que tiene ahora la funcionalidad de programar y te genera desde presentaciones hasta un sitio web en cuestión de segundos y funcionales. Y además encima le podés meter funcionalidad de Gemini adentro de los sitios. Bueno, me está sacando de mucho tiempo porque todos los días le meten algo nuevo y es impresionante lo bien que funciona. Y la que empecé a usar, te diría, las últimas 2 semanas y que decidí pagarla también, es Claude. ¿Por qué Claude? Porque Claude, que es Anthropic, hoy en día es la que mejor programa. Y como estoy empezando a usar mucho N8N, que es la herramienta esta para poder automatizar procesos, le puedo pedir directamente a Claude que me arme todo el workflow completo para N8N y es simplemente exportar, importar y poder corregir los errores en tiempo real. Y Claude además podés conectarla con un MCP, los que llaman MCP, que son servidores locales o bueno, hosteados en la nube, con instrucciones particulares para que haga algo, por ejemplo, esto para poder hacer nodos de N8N, y Claude tiene esa particularidad que no tiene el resto, por ejemplo, Google no la tiene. Hoy, al día que estamos grabando este podcast, ChatGPT lo acaba de lanzar su agent, con lo cual esto es una carrera que todos los días cambia. Desde luego. Este podcast, si lo ven dentro de 2 meses, ya todo lo que estoy diciendo es antiguo, seguramente. Sí, hablábamos antes de N8N, que es una herramienta realmente útil para automatizar procesos y en Alice hemos sacado Alice Hub, que viene a ser lo mismo que N8N, pero enfocados en herramientas como RPs, claro, CRMs, porque N8N se enfoca yo creo más en herramientas como LinkedIn, herramientas que en el día a día utilizamos más los consumidores. Pero claro, luego las empresas utilizan herramientas mucho más grandes. Y ahí es donde entra en juego Alice Hub, así que la meto dentro de ese top 5 de herramientas. Excelente. No sé si continuar hablando de liderazgo, de inteligencia artificial, de emprendimiento no, porque ya hemos hablado bastante, o de hablar en público, por ejemplo. Ok. ¿De qué preferirías hablar? Las 2 cosas me gustan, el liderazgo y hablar en público me encanta. Hablar en público lo puedo atar más a marca personal, definitivamente, creo que para mí es
O sea, hoy si haces marca personal y no hablas en público, hay una pata que te está faltando. Entonces es un punto que me gusta mucho. Hablemos entonces de eso. ¿Cuándo empezaste a hablar en público tú? Mi primera experiencia para hablar en público fue en 2008, al año que creé la empresa. Me invitaron a... ¿Te costó hablar en contar público? la historia. Sí, ¿Fue algo que te salió natural? Me temblaban las piernas, me paraba frente a 2 personas, me temblaban las piernas. No, una locura. Era muy... Aparte, yo soy una persona de naturaleza tímida. Pues cambié, después Sí. aprendí a ser más extrovertido, pero fue un aprendizaje, fue una construcción mía, no fue algo natural. Yo al contrario, naturalmente, excepto cuando ya entro en confianza, pero yo soy de los que va a un evento y se queda en un costadito y hasta que no viene a saludarlo o hasta que no ve una cara conocida. Hoy ya no, pero era así. Cuando era joven iba al boliche y no me levantaban las mujeres. Yo tenía que lograr estar entre amigos o ir a encarar, no era lo mío. Entonces yo tuve que desarrollarlo. Y lo que me ayudó mucho, hice un curso de oratoria. Y eso fue un clic mental porque me ayudó a tener las herramientas para poder destrabar todos esos miedos que aparecen lógicos de exponerte. Es que como de importante es saber comunicar. En este siglo que estamos viviendo, en esta realidad que estamos más que siglos, ya te diría, este mes que estamos viviendo, porque esto cambia todo, para mí es clave porque el hablar en público, y cuando hablo de hablar en público es también hablar frente a una cámara, el comunicar, llamémoslo comunicar, hoy es lo que nos va a diferenciar de una IA. Si bien ahora ya podemos clonarnos en video y toda la bola, no es lo mismo todavía. Entonces creo que el mayor diferencial que podemos hacer es aprender a comunicar. Porque eso nos va a permitir, y más cuando estamos construyendo una marca personal, de una marca personal sólida, que puede realmente defenderse fuera del contenido. Esto de prendo una cámara, me invitan a un taller, me invitan a una charla, me invitan a un podcast. No todos se animan a sentarse acá y a hablar. Entonces eso te diferencia muchísimo y para mí es aprender a hablar en público, aprender a comunicar, es la herramienta que te va a hacer una diferencia en el mundo de la IA, en el mundo actual. ¿Y cómo consigues enganchar a los oyentes? ¿Qué técnicas utilizas? Primero siendo honesto, siendo transparente. Cuanto menos querés forzar las cosas, mejor te va. Cuanto más querés hacer todo forzado y todo para provocar, creo que tarde o temprano es un personaje que en algún momento alguien rasca y se desarma. Es insostenible. En tu caso es verdad que hablas igual antes de empezar a grabar que después, sí. Que durante. Claro, yo no tengo un personaje, yo no es que prendeme la cámara y ahora Ismael no, yo soy el mismo, soy la misma persona. Es lo que decía, para mí es mejor una podcast tipo charla de café que si me lo estructuras demasiado, porque a mí me es incómodo tener que forzar algo. Ya. No sé si podría ser actor, por ejemplo. Me costaría mucho. ¿Y qué errores ves en otros ponentes? No sé si errores, pero sí esto que te digo. Yo lo que sí veo mucho personaje, mucho, y no solo ponentes, marcas personales también, que construyen algo muy armado, muy, muy prolijo, muy, que parece que fuera perfecto, y después los conoces en la vida real y no son eso, no son esa persona, no transmiten lo mismo, ni los valores son los mismos. Entonces decís, no está bueno eso. Y si vamos más a la gente que se expone en público, a un speaker, a mí lo que me hace mucho ruido es cuando veo una persona que se para arriba del escenario. Y de nuevo, es esto, es el tema del ego, ¿no? Las máscaras. Es cuando te encontrás con que la persona que está arriba del escenario y se baja del escenario no es el mismo. Es otro. Y parece una persona hiper empática, divina, y se baja del escenario y lo querés ir a saludar y te pone distancia, ¿viste? O no interactúa, o se va rápido y no habla con la gente. Y eso para mí, eso marca personal, definitivamente. Y eso distancia, eso genera rompe para mí lo más sagrado que tiene una marca personal, que es armar audiencia y más que audiencia, armar comunidad. Para mí una verdadera marca personal es aquella persona que no logra tener seguidores. Seguidores es fácil tenerlos. Te vuelves viral, tenés seguidores. Ahora,
Para mí el que logra realmente trascender es el que logra comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Es aquella persona que te sigue no por los contenidos que publicás, sino por lo que transmitís. Porque conecta con vos. ¿Y cuál es el secreto para crear una comunidad? Hablar con la gente. Si te mandan un mensaje, respondelo. Básicamente. Es eso, es el 1 a 1. Es tener mensajes 1 a 1. Que te llegue un mensajito y lo respondas. Y que no te pongas en divo o en un lugar de no, bueno, hablar con mi secretario o no lo respondo o no tengo tiempo. Digo, eso no es comunidad. Eso estás armando simplemente un personaje y bueno, no trasciende. Para mí la comunidad es lo que hace que después esa persona te recomiende, que cuando hagas yo prefiero toda la vida tener 20 seguidores fieles a tener 1 millón, que el día de mañana levantás la mano, che, necesito tal cosa y no pasa nada. Y además es verdad que a día de hoy yo creo que nos centramos mucho en el número de seguidores cuando realmente es lo menos importante. Y pasó también en Instagram que estaba esta moda de comprar seguidores, veías cuando querías contratar a un influencer para hacer una determinada campaña, veías influencers que tenían 300.000 seguidores, te metes a los seguidores y decías, 100.000 son falsos. Total. Y ahí luego surgió la tendencia de trabajar con microinfluencers. Claro, exactamente. Porque son los que realmente impactan en la audiencia, de verdad. Ya. Y en tu caso, ¿no te desgasta esta exposición en redes sociales? No, me encanta. No, la disfruto. Pero la disfruto por esto, porque, de nuevo, yo creo que y estoy asumiéndolo porque no lo viví, ¿no? Pero digo, debe desgastar mucho a la gente que lo está haciendo justamente forzado. Porque si lo haces forzado, te desgasta, porque estás todo el tiempo en un estado de imposición, ¿viste? Tenés que estar sosteniendo una imagen, sosteniendo un mensaje, sosteniendo. Y debe ser desgastante hacer eso. Ahora, como yo no tengo que sostener nada, porque soy yo, punto. Yo disfruto mucho, disfruto generar contenido, disfruto pensar los contenidos, disfruto prender la cámara. Recién venía para acá, prendí la cámara mientras caminaba y me grabé un video y lo subí. Y me llevó 5 minutos. Y la gente me dice, ¿cómo haces eso en 5 minutos? Y sí, no necesitas más que eso. O sea, si realmente lo que estás contando, lo que estás diciendo te nace, ¿por qué necesitas tanta producción y tanto? Y eso conecta más con la gente que cuando te matás. Yo tengo contenidos que me he matado pensándolos y fueron un desastre. Y estos contenidos que los hago así caminando de golpe son los que más funcionan. Eso lo contaste hace no mucho, creo que en YouTube, por lo menos lo vi yo en un short en YouTube, que explicabas que al principio te centrabas en hacer contenidos perfectos. Sí. Y que no los veía nadie. Y que un día dijiste, tuviste un fracaso, lo publicaste en redes sociales y de repente fue lo primero que se te viralizó. Total. Sí. De hecho, el post ese fue cuando conté cómo cerré esta compañía, PsicoFXP, había levantado $1 millón y pico y lo cerré y fue explosivo. Porque de golpe, encima lo conté en una época todavía no se hablaba tanto del fracaso. Entonces, claro, fue tipo, ¿cómo recibiste? Es que incluso a día de hoy, no sé yo si he visto algún emprendedor que diga, levantó $1 millón y fracasado. Coincido, y es un tema de idiosincrasia. Y acá me voy a poner por ahí por de conocer mucho Latinoamérica y conocer ahora España. En España todavía hay un gran tema con la palabra fracaso, que en Latinoamérica está más deconstruida. Y en Argentina en particular está hiper deconstruida. En Argentina ya hoy tenemos la palabra fracaso más asociada al concepto americano. Intentado, claro. Claro, exacto. O sea, de hecho, para mí, el que fracasa es el que no intenta, el que no hace. El que hace fracasa. O sea, de hecho, es el sistema, el método científico. ¿Cómo haces para probar algo y saber que funciona? Y probaste, te equivocaste, probaste, te equivocaste, probaste, y aprendiste, y en un momento ese aprendizaje te lleva a un éxito. Pues tuviste 800 fracasos y un éxito. Yo creo que eres el mejor ejemplo de eso, sobre todo cuando ves ese perfil de LinkedIn con 40 experiencias, aunque en tu caso no han sido, son yo creo bastantes más éxitos que fracasos. No te creas, Sí, pero no, o sea, hay muchos que ni están en LinkedIn, cosas que he intentado y que fracasaron. Y después está la mirada de, ¿qué es fracaso? Porque realmente si me decís, ¿fracasaste con PsicoFXP? En el momento te diría que sí. El día que cerré la empresa, yo sentí que había fracasado. Y más, me fui a uno de los que eran mis advisors, que tenían un porcentaje de la compañía, y fui a decirle, che, Ari, te devuelvo los papelitos de colores, porque ya no vale nada la compañía. Y Ariel me dijo, que siempre lo nombro a Ari, Ari me dice, bueno, Ima, ¿qué vas a hacer ahora?
O sea, Ariel, para que te des una idea, es uno de los VCs más grandes de Argentina hoy en día. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Y digo, no sé, estoy con algunas ideas, no sé qué. Pues bueno, avísame cuando sepas y pues te quiero invertir. Y yo digo, pero Ariel, no entiendo, acabo de cerrar la compañía, ahora, o sea, acabo de quebrar la empresa, acabo de echar 40 personas en menos de un año y me quedé sin un banco. Me dice, ¿sabes cuántos pibes yo estoy invirtiéndole? Que sé que van a fracasar, pero yo les invierto porque confío en su mirada y que quizás en el segundo o tercer emprendimiento aprendan. Vos ya pasaste por todo eso. Vos ya contrataste gente, ya las echaste, ya armaste producto, ya la pifiaste. Tenés un bagaje atrás que vale un montón. Yo prefiero 1000 veces invertir en vos que invertir en estos pibes que recién arrancan. Dije, wow. Y ahí entendí eso, ¿viste? El fracaso es una mirada, pero en realidad una mirada no es fracaso, es aprendizaje. ¿Qué hay atrás de todo ese fracaso? Hay un montón. Ahora, el tema es si uno tiene la capacidad de aprender de esas cagadas. Porque para mí el que verdaderamente fracasa es el que no aprende. El que se tropieza con la misma piedra, se tropieza con 5 veces con la misma piedra. Bueno, okay, no estás aprendiendo nada. Ok, eso es fracaso. Ahora, si aprendiste, no es fracaso. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué otro momento te ha hecho hacer clic? Mirá, hubo muchos, pero te voy a nombrar uno en particular porque ahí conocí a mi gran amigo que tengo sentado acá al lado en este hombro, que se llama mi amigo el impostor. 2019 estaba por nacer mi tercera hija, Emma. Yo venía de unos años difíciles, de esto había arrancado de nuevo como consultor y bueno, era todo cuesta arriba, ¿no? No era fácil porque arrancar de cero, hacer algo que yo no estaba acostumbrado, a tener que vender, yo no vendía. Siempre tenía socios que vendían, yo no vendía mis startups, yo estaba en otro rol. Ahora de golpe estaba haciendo un rol que no era cómodo para mí. Y venía a cuesta arriba y había empezado a vender estos servicios de transformación cultural. Y una empresa de Paraguay me contrata, o sea, nos contrata para que le hagamos el diagnóstico. Fuimos a hacer el diagnóstico a Paraguay y nos dice, che, nos encanta, queremos que vengas a trabajar con nosotros. Era un proceso de un año, era un negocio lindo. Yo tenía que viajar todos los meses, una semana a Paraguay a trabajar con este equipo, con esta empresa. Y antes de viajar había nacido mi hija y de golpe me agarra el síndrome del impostor. Digo, no, ¿qué voy ahí? Yo soy un fracaso. Si yo no me recibí de nada. Todas mis empresas anteriores, ninguna tuvo un éxito. Y empecé con ese rum mental y empecé a convencerme de que yo era un inútil, de que no iba a poder ayudarlos, de que se iban a dar cuenta que iba a llegar allá y se iban a dar cuenta que habían contratado un fracasado y bla, 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 bla. Y me acuerdo que hice un proceso con una amiga coach y fueron un proceso de 3 días nada más. Pero fueron 3 sesiones muy fuertes y en la última sesión yo venía con esta idea en mi cabeza de que yo vivía con el miedo al fracaso. O sea, venía con el miedo a volver a fracasar. Porque venía con esta idea de me la voy a pegar de nuevo, me la voy a pegar de nuevo. Y que mi miedo era el fracaso, era como una gran palabra gigante que era ser a mi miedo. Y me dice, bueno, pero imagínatelo, ¿cómo es ese miedo? Y bueno, me hace un ejercicio donde me hace imaginarme a mi miedo y de golpe ese miedo era una pared gigante no sé, de 5 metros de largo por no sé cuánto de alto y una profundidad gigante, era imposible de traspasar, por más que la chocara no la lograra romper. Y me dice, si esa pared fue una persona, ¿cómo sería? ¿Quién sería? Y no sé por qué, la miré así y dije, soy yo. Soy yo mismo. ¿Cómo soy vos mismo? Sí, soy yo mismo. En mi mejor versión. O sea, soy yo creyéndosela. Me dice, y enfrentalo. Y todo, nada, era un ejercicio, ¿no? Era, bueno, ¿cómo enfrentar? Sí, bueno, imagínate que sos vos y andé y hablale. Y preguntale, ¿me dejás pasar? Y dije, ¿me dejás pasar? Me sentí un boludo mientras lo hacía, ¿no? Y yo, sí. Y me dice, claro. Me da la mano y se corre. Y todo esto en mi cabeza mientras lo hacía el ejercicio, digo. Y ahí me cae la ficha y dije, yo no tengo miedo al fracaso, no tengo miedo a mí mismo. Me tengo miedo a lograr mi mejor versión, a esto, a exponerme, a mostrarme, a creérmela. Y tenía que ver con un montón de cosas mías, de no caer en la soberbia, de un montón de cosas que
yo creía que quizás estaban mal, y no era soberbia, era esto, autoestima, que uno a veces confunde la soberbia con la autoestima. Y eso fue un momento bisagra. Me fui a ese viaje, esa primera reunión que tuve con esos dos dueños de esa empresa, fue increíble. Volví esa semana, tipo, llorando. Me acuerdo que volví al hotel el último día de las sesiones de mentoría con ellos, llorando. Me quebré porque, imagínate la tensión con la que fui, y me quebré porque dije, wow, o sea, porque la parte de la devolución que tuve fue increíble. Los tipos estaban fascinados con el proceso. Y bueno, y ahí fue un momento bisagra, porque eso fue 2019, que fue el año que tomé la decisión de armar mi marca personal. Pero gracias a eso. O sea, porque pude darme cuenta que si yo quería tener mi mejor versión, tenía que... Y justo después viniste a España, ¿no? 2 años 3 después. años después. Sí. Pues qué bien que hicieses caso a tu coach, porque si no seguramente no estarías a día de hoy. No, aparte pasaron 1000 cosas, ¿no? Mi marca personal explotó, vino la pandemia en el medio, y en un día, por ejemplo, agarré y dije, me voy a recorrer Latinoamérica a armar un evento de LinkedIn, yo solo, y de golpe fui a México, a Colombia, a Costa Rica, y lo llené, los 3 lugares, sin nadie que me lo organizara. Me mandé yo, le pedí y ahí está la comunidad, lo conté en la comunidad y empezaron a levantarse manos. Uy, si venís a México yo te consigo un salón. Si venís a Colombia, olvídate, ya tenés el lugar. Te consigo la gente que te graba, que te filma, que no sé qué. De golpe era un montón de gente ayudándome y me armaron todo. Hasta pareció un loco que me dijo, yo estaba en Miami porque tenía que ir a Miami, me dijo, si querés hacerlo en Miami te contigo gratis unas salas de unas oficinas que es la oficina de mi empresa, que recién nos vamos a mudar el mes que viene, con lo cual están libres. Miami encima. Miami. Después igual Miami no pude vender nada, con lo cual no lo hice, pero me junté con esta persona y le di gratis la sesión. Pero nada, y así, y de golpe se armó un viaje de la nada por 3 países por este concepto no de marca personal, de comunidad. ¿Por qué? Porque eran todas personas con las que habían hecho cursos conmigo. Yo los cursos soy muy de esto de dar todo lo que tengo para dar, lo doy, ¿viste? Soy de dar valor, no me guardo nada. Y la gente me decía, pues yo pagué un curso por $20 y vos me estás dando todo y no lo podían creer. Yo de golpe estaba un vivo de 4 horas y habían pagado $20. Está bien, había 500 personas, ¿no? Pero, y la gente estaba fascinada. Y muchas de esas personas estaban tan agradecidos que me querían devolver el favor. Uno de los pibes me armó todo la landing, todo el funnel, todo, y no me cobró. Me dijo, no, Isma, esta es manera de retribuirte por todo lo que me ayudaste. Entonces, ahí es donde te digo, la marca personal va mucho más allá de la audiencia, mucho más de los seguidores. Es cómo conectás con esa gente. Cómo lo sacás de la red. Yo los conocí en persona, un montón de personas conocí en persona. O sea, gracias a LinkedIn he tenido socios, tengo amigos, pero hoy gente con la que como asados, que viven en Málaga, como asados cada 2 semanas y que los conocí por LinkedIn. ¿Pero por qué? Porque conecto con las personas, ¿viste? No me quedo en soy Ismael, tengo 160.000 seguidores. No, yo soy Ismael, tipo más. Pues sí, qué importante es la comunidad. Pues vamos a pasar a las 2 preguntas finales, pero antes quiero darte los regalos que han preparado mis compañeras Teresa y Saray. Y una taza personalizada, eres el primero que se la lleva. ¿En serio? ¡Wow! Sí. ¡Qué honor! Aquí tienes una taza personalizada por mi compañera Ana, específica del podcast de Aelis, de Al Otro Lado del Éxito. Si quieres, ábrela y pasamos a las preguntas finales. Quiero la taza. Ahí la tienes, a la izquierda. Para tomar agua. A ver la taza. Claro, ya salió, a ver si se me cae. ¡Wow! Muy buena. La verdad que es bonita, sí. Me encanta. Encima, amo las tazas. Sí, pues mira. Gracias, muchas gracias. Cogeré yo otra para mí, que también soy bastante fan de. Colecciono, de hecho, tazas de los países a los que voy. Me dejé muchas en Argentina porque no podía traerlas. Sí, no es lo que priorizas cuando te cambias de país. Volví a comprar tazas acá. Y para terminar, Ismael, me gustaría preguntarte qué harías si mañana te despertases con 0 seguidores en LinkedIn. ¿Cómo empezarías de cero otra vez?
Lo bueno es que saqué a los seguidores de LinkedIn, no los tengo solo en LinkedIn, me armé comunidad justamente, entonces tengo mucha gente en mi newsletter, tengo mucha gente en WhatsApp, tengo mucha gente en una comunidad gratuita que tiene casi 4.000 y pico de personas, con lo cual tengo 50.000 seguidores en Instagram, entonces como que nada, trabajé mucho eso también, ¿no? Entender que tus seguidores los seguidores en las redes no son tuyos, son de las redes. Y aunque la única manera de hacerlos, entre comillas, tuyo, y pongo muchas comillas, es esto, ¿no? Sacarlos, llevarlos a un newsletter, tener sus datos, tener sus emails, tener sus teléfonos, y tampoco te lo garantiza eso. Lo que te lo garantiza es seguir en contacto, seguir, digo, dándoles valor. Y bueno, si se me cae LinkedIn, empezaría a trabajar mucho más fuerte. Entonces, TikTok, YouTube. Pondría todo mi foco en otra red, pero y seguir construyendo mi newsletter que funciona muy bien. Sí, funcionando bien, sí. Y por último, ¿qué has tenido que sacrificar a nivel personal para conseguir tanto éxito a nivel profesional? Depende de la etapa de mi vida. Mi primera etapa, con mis primeras hijas, yo tengo 2 hijas adultas en Argentina, sacrifiqué un montón. Yo llegué a tener un momento, cuando trabajaba en Telefónica en Argentina, llegué a tener 2 emprendimientos al mismo tiempo que trabajaba en Telefónica. Entonces me iba a ver cliente y volvía a casa a las 1 de la mañana, 12 de la noche. No las veía ni siquiera acostarse, con lo cual ahí sacrifiqué mucho. No volvería a hacer nunca más algo así. Y en los últimos años aprendí justamente a poder balancear todo eso. También tengo que ser honesto, ¿no? Hoy lo puedo hacer, pero porque mi realidad también es otra. Entonces, y aparte porque el mundo cambió, ¿no? En esa época yo no tenía posibilidad de trabajar desde casa. Yo tenía que ir a la oficina sí o sí. Entonces te diría que lo que más sacrifiqué fue tiempo con mis hijas, y principalmente mis hijas adultas. Y un sacrificio enorme que hice fue venirme a vivir a España y dejar a mis hijas allá en Argentina, que a una de ellas en particular, la más grande, no la veo ya hace 2 años y medio en persona, ¿no? Hoy las redes distancian un montón, pero y Zoom y todo, pero eso es fuerte, pero bueno, también es construirles un futuro a que ellas el día de mañana puedan venirse para acá y puedan cruzar el charco y puedan hacer su vida en Europa, y eso es parte también de un sacrificio con una búsqueda de mejorarle la calidad de vida también a ellas. Pues te agradezco que compartas esta historia con la que seguro que mucha gente se va a sentir reflejado. Hasta aquí el podcast de hoy, Ismael. Si hay algo que quieras compartir para cerrar el podcast. Y por cierto, los que estéis escuchando esto, invitamos a que se suscriban y dejen un comentario, que siempre se me olvida. Primero agradecerte, gracias por el espacio, me encanté, me la pasé súper bien. Y como mensaje, creo que el principal, creo que lo vengo diciendo a lo largo de todo el podcast, ¿no? Sean transparentes, sean ustedes. La marca personal, el ser emprendedor, el comunicar. Creo que el valor más importante de todo, subyacente y te diré inherente a cualquier ser humano, es la autenticidad. Cuanto más auténtico seas, más vas a conectar con los demás. Y eso para mí siempre va a terminar en buenos resultados. Es imposible que si sos auténtico y sos honesto, las cosas no se den. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ismael. Era un placer.